Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Algunas de las historias más grandes tienen comienzos muy memorables. Por ejemplo, Érase una vez. Así comienzan la mayoría de los cuentos de hadas, ¿verdad? O el libro más famoso del idioma en español, el idioma español, dice, comienza con estas palabras. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Saben cuál libro sea? Don Quijote de la Mancha, sí. O una película famosa que a lo mejor saben, dice, comienza con las palabras, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. ¿Sí saben de dónde viene eso? Del Star Wars. Así comienza. Porque las historias grandes muchas veces tienen comienzos muy memorables. Y así es cierto con la historia más grande jamás contada. Nuestra historia, la historia de todo, que tiene un comienzo inolvidable. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y hoy, en este domingo de la Santísima Trinidad, vamos a ver el principio y también el final de esa historia, la historia más grande jamás contada. Y el texto es la primera lectura que acaban de escuchar de Génesis, los capítulos 1 y 2. Y no lo voy a leer de nuevo. Pero comienza así, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pues generalmente, cuando hablamos de la creación, decimos que Dios el Padre creó todo lo que existe. De hecho, en el credo siempre decimos, creó un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero si notan que también ahí estuvo presente el Espíritu moviendo sobre la superficie de las aguas. Y Juan nos dice en su Evangelio que también estuvo presente Jesús y que por medio de él fueron creadas todas esas cosas. O sea, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó todo lo que existe. Claro, yo no lo puedo comprobar. O sea, yo no tengo video de Dios creando el mundo. Nadie tiene evidencias así. Pero sí tengo la palabra del Dios que estuvo ahí. Eso es suficiente. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo que Dios dijo que exista la luz y que llegó a existir la luz. Yo creo que Dios dijo que exista un firmamento en medio de las aguas arriba y abajo y llegó a existir la atmósfera y el cielo entre las nubes arriba y el agua abajo. Yo creo que Dios dijo que aparezca lo seco y apareció tierra seca. Y vino la mañana y llegó la noche, el día primero, segundo y tercero. Esos primeros 3 días de la creación se conocen como los días de formación. Y los demás días en que Dios llenó lo que había formado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Él, antes de crear la vida, creó un planeta que la podía sostener. O sea, creó una atmósfera. ¿Por qué? Para que pudiéramos respirar y no ser quemados por la radiación del sol. Creó vegetación para servir como comida y también para dar oxígeno para respirar. Creó el sol y la luna para marcar los días y las estaciones y para dar vida a las plantas. Pero luego el día quinto,
Dios llenó el agua con todo tipo de ser viviente, desde los pecitos más chiquitos hasta las grandes ballenas. Y luego llenó el cielo con criaturas volantes, desde los zancudos más pequeños, que por cierto, pues no estamos muy contentos con Dios por eso ahorita, pero desde los zancudos más pequeños hasta las aves más grandes. Y luego en el sexto día, creó todos los animales que mueven en la tierra, los reptiles, los animales, los insectos, hasta los dinosaurios, cada uno según su especie. Lo que pasa es que Dios creó un mundo que se perpetúa a sí mismo. ¿Me explico? O sea, creó animales que reproducen según su especie. Plantas y árboles que dan semillas según su especie. Y desde el momento de la creación, la naturaleza fluye en ciclos, ¿verdad? Pero Dios dejó la mejor parte para el final. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Espera un momento. ¿Con quién estaba hablando Dios? Estaba solo. Dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Sí, solo estaba Dios, pero nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios trino. Estaba hablando con sí mismo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Pero, ¿qué quiere decir eso? O sea, Dios es un espíritu, no tiene ojos y nariz y manos y pies como nosotros. La imagen de Dios es su santidad, es su perfección. Dios creó a Adán y Eva perfectos de todas las maneras. Ellos conocían a Dios perfectamente. Ellos amaban a Dios perfectamente. Ellos vivían en una armonía perfecta con Dios. Y después Dios miró todo cuanto había creado y vio que era bueno de gran manera. Era un paraíso. Pero ahora miren la creación de nuestro Dios, el mundo que nos rodea. Pues no es ningún paraíso, ¿verdad? Está lleno de caos. Tenemos incendios en California, y terremotos en Chile y sequías en África. Hay contaminación y COVID y guerras alrededor del mundo. Pues, ¿qué pasó con el paraíso perfecto de Dios? Una pequeña fruta es lo que pasó. Una decepción, una duda, desobediencia. Porque la historia de todas esas cosas se volvió una tragedia cuando Adán y Eva escucharon las mentiras del diablo. Dios les había dicho, no coman de eso. Pero así como un niño que escucha, no toques eso, ¿qué hicieron? Tocaron, comieron, desobedecieron. Y en ese momento el paraíso se perdió. En ese momento la imagen de Dios, esa santidad y armonía con Dios se perdió. En ese momento, desde ese momento adelante, los hijos de Adán iban a nacer perdidos en el pecado. Curvados así, preocupados más por su propia voluntad que por la voluntad de Dios. Adán y Eva arruinaron nuestra historia. Pero antes de culpar a Adán y Eva,
tenemos que reconocer que Dios también nos ha dicho a nosotros, no toques eso. Y lo hemos tocado. Nos ha dicho, no mires eso, y lo hemos mirado. Nos ha dicho, no hagan eso, y lo hemos hecho. Y si nuestra historia terminara ahí, realmente sería una gran tragedia. Porque todos nosotros terminaríamos en el infierno que merecemos. Pero de tal manera Dios el Padre amó al mundo. Dios amó tanto a Adán y Eva. Dios amó tanto a nosotros que dio a su Hijo unigénito. Jesús, el Hijo, te amó tanto que sufrió el castigo que tú mereces por todas las veces que has visto lo que Dios dijo no veas. Es tocar lo que Dios te ha dicho, no toques. Si has hecho lo que Dios ha dicho, no hagas. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir con Él en el paraíso, en la perfección, en el cielo. Pero ¿saben ustedes que el cielo no es el final de nuestra historia? El cielo no es el final de nuestra historia porque la historia del mundo sigue. Pero luego, en el día final, en el fin del tiempo de la historia, Jesús va a volver. Cuando vuelve, Él va a resucitar a todos los muertos. Nuestras almas van a salir del cielo y van a ser reunidos con nuestros cuerpos. Y Dios promete que va a glorificar, perfeccionar nuestros cuerpos. De nuevo vamos a tener la imagen de Dios. Imagínense, vamos a sentir mejor que cuando teníamos 16 años. Si se acuerdan, toda esa energía, así va a ser. Y después de resucitarnos, Dios va a enviar a todos los que no creían en Él, los va a enviar en cuerpo y alma al infierno para siempre. Y luego va a traer hacia Él mismo a todos sus creyentes en cuerpo y alma. Y en ese momento destruirá el mundo actual, su creación, el universo con fuego. Y luego dice la Biblia que va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo, una nueva creación, un nuevo comienzo, donde viviremos con Él, con todos los creyentes en cuerpo y alma para siempre. Y en ese día el paraíso será recuperado. Y viviremos por siempre felices. El fin. Pero esta historia no es ningún cuento de hadas. Así como el comienzo de nuestra historia, todo esto es real. Es lo que ha hecho y va a ser el Dios Trino por nosotros. Y sabiendo cómo comenzó nuestra historia, la historia de todo. Sabiendo cómo Dios el Padre ha estado obrando todo el tiempo de la historia para traer a su Hijo al mundo, para salvarnos. Y aún más importante, sabiendo cómo esta historia termina, nos ayuda precisamente en este momento de la historia. Porque nuestra historia, la historia tuya, la historia mía, todavía se está escribiendo. Y cuando vemos nuestras vidas, a menudo parece ser que nuestra historia sí es una historia trágica, una tragedia. O sea, nuestros matrimonios son un desastre. Nuestras finanzas son un desastre. Nuestros hijos son un desastre.
Nos preocupamos, nos preguntamos, ¿cómo va a terminar toda esa locura? Las guerras en otras partes del mundo, la locura política en este país, todo eso de la inteligencia artificial, todos esos problemas inmigratorios en este país. La vida en este mundo pecaminoso puede ser muy incierta, espantosa, estresante. Pero nosotros sabemos por qué la vida es así. Porque conocemos el comienzo de esta historia. De la fruta, de la desobediencia, del pecado. ¿Por qué el mundo es así? Porque por el pecado. Podemos ver el pecado en nuestro alrededor. Lo sentimos dentro de nosotros. Todos los días caemos en el pecado. Pero también sabemos lo que hizo nuestro Dios Trino para salvarnos de ese pecado. Sabemos que Él sigue obrando en toda la historia y todo el tiempo para nuestro bien. Y lo más importante, sabemos cómo termina esta historia. Entonces respira profundamente. El Padre que te creó no ha olvidado de ti. El Hijo que te redimió no te va a abandonar. El Espíritu que te dio la fe va a seguir soplando vida y paz y fortaleza en tu corazón a través de su palabra. Entonces que sigas confiando, que sigas escuchando a nuestro Dios Trino, mientras Él termine de escribir tu historia. Sí, tiene un comienzo muy memorable, pero tiene un final todavía mejor. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.